Hoy debo decirles que me siento profundamente emocionada por este relanzamiento del programa Pensamiento Divergente, que en su primera versión se lanzó la gestión 2020. Hoy, que es el primer episodio, nos acompaña desde Venezuela María Isabel Núñez, destacada educadora, investigadora, conferencista internacional y líder académico, con una sólida trayectoria en docencia, gestión educativa y formación de profesionales. Ella es magíster en gestión de recursos humanos, doctora en ciencias de la educación y cuenta con un postdoctorado en filosofía educativa. Con su experiencia, hoy abordaremos un tema muy importante, como es la educación para transformar vidas. Querida María Isabel, bienvenida a esta que es tu casa, la Fundación Educar para la Vida. Primero que todo, gracias a Dios, gracias a la Fundación Educar para la Vida, a Roxana Araujo, quien me inspira para seguir trabajando con la Fundación, porque es una profesional que se enmarca dentro del cambio del ser humano. Y todo lo que es para beneficio de la sociedad, de los jóvenes y del futuro, yo allí siempre voy a estar. Por eso aplaudo y felicito a la Fundación Educar para la Vida, porque pienso que ha estado siempre en vanguardia de hacer lo que nosotros necesitamos. María Isabel Núñez, como educadora, se siente complacida con un gran sentido de agradecimiento y de felicidad, porque estos eventos son lo que hacen el cambio y nos dirigen a tener el amor a seguir viviendo y seguir haciendo por otros y para otros. Esa es la gran verdad. Muchísimas gracias, querida María Isabel. Pues bien, vamos a empezar con esta entrevista y nos gustaría, querida María Isabel, que nos comentes un poco qué experiencias básicamente de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud han marcado, ¿no? Y te marcaron básicamente para que tú tomes la decisión de básicamente dedicar tu vida a la educación. Es una pregunta muy linda, ¿no? Porque esta pregunta nos lleva a remontarnos al ayer. Y en ese ayer siempre estuvo mi madre, una gran mujer, extraordinaria mujer, que siempre me impulsó con un gran sentimiento y pensamiento que me decía, para ser una buena mujer, tienes que aprender a leer y a escribir, pero no a escribir tonterías, sino a escribir lo que tú quieres llegar a ser. Y este impulso de ella, yo analizaba y cuando iba a la escuela y veía a las maestras y cuando iba al bachillerato y veía a los profesores, que me tocaron extraordinarios maestros y profesores, siempre los veía como modelo, como líderes, como estar pendiente de otros y para otros. Esa inspiración de ellos, mis maestros y mis profesores, pero siendo pilar de lanza, mi madre Gladys, eso siempre me llevó a pensar que yo podía ser maestra, que yo podía llegar a ser una profesora. Y empecé a buscar libros y yo jugaba a que yo era la maestra. Y yo colocaba mis muñecas y eran mis estudiantes. Y yo era la maestra. Entonces de allí fue naciendo esa vocación, como siempre, de enseñar. Y cuando ya iba creciendo en el bachillerato, colocaba a mi papá y a mi mamá y yo era la profesora de ellos. Y yo les hablaba y ellos me escuchaban y me decían, está muy bien, y me aplaudían. Entonces sí dije, voy a ser maestra. Esa es la gran realidad. Realmente, como tú dices, ir hacia atrás, retroceder en el tiempo para
retrotraer esos momentos tan lindos que seguramente tú compartiste, ¿no? Con tus padres. Y sobre todo que ahora, ¿no? Te han permitido transitar y conocer a tantas personas a las que has podido, pues con las que has podido interactuar a partir precisamente de esa semilla que te han ayudado a sembrar tus queridos papás. Debe ser algo increíble, ¿no? Y incluso el cómo lo has contado con tanta emoción, pues realmente se siente, María Isabel. Pues bien, ahí en el caso de los papás, eso es lo que a ti, eso es lo que tú recuerdas y es lo que te ha motivado. ¿Y qué podrías decir en el caso de algún maestro, de algún mentor, de alguna persona, ¿no? Que en este transitar también ha sido un referente para ti, que además te ha enseñado de alguna manera a ver que el aprendizaje puede tener diferentes formas, ¿no? Diferentes formas de llegar a la persona. ¿Cómo es que tú nos podrías contar esta experiencia? ¿Quiénes han sido? ¿Han existido esas personas? Sí, sí, es otra pregunta relevante porque en la parte de la primaria tuve a mi maestra Álida, que fue una maestra muy pulcra, tanto en el vestir como en el hablar. Y siempre yo la miraba con tanto respeto, pero con admiración, de cómo una persona podía hablar tan bien y ser tan elegante y ser tan pulcra. Y yo decía, eso me inspiró a que el maestro, a pesar del conocimiento, tenía que tener una imagen, esa imagen de bonita, esa imagen de estar siempre impecable para que los niños pudieran decir, yo quiero ser como mi maestra. Y en el bachillerato tuve a un profesor, el profesor William, que siempre era muy exigente. Entonces ya salgo de la primaria con un gran sentimiento de amor, de respeto, de valores, y llego de pronto al bachillerato con un profesor que tenía ya la disciplina. Nos llevaba a la disciplina, a ser puntuales, a ser responsables, a que si había un trabajo, había que consignarlo en la fecha, que si era para el lunes anterior ya lo tenía que tener hecho, que no había por qué postergar. Entonces, sin yo darme cuenta en esos momentos y cuando hago relación con este presente, se trabajó estrategias que eran aprendizajes significativos, pero yo no lo sabía. Y se trabajó la teoría del constructivismo, que yo decía cómo después, como adulta, hago relación y dije, todos esos profesores y maestros trabajaban estas teorías y estos modelos sin yo conocer que después, estudiando, investigando, lo del Vygotsky, cómo construyo entonces esos aprendizajes, y más aún cuando hablamos de la disciplina, de que el hombre tiene que tener el precepto de los valores. Entonces, estas personas en diferentes etapas me fueron dando y ratificando de que el mundo mío tenía que ser educar. Qué bonito realmente cómo, ¿no? Te quedan esa impresión, ¿no? Y además está acá, no está acá, está en el corazón. Y por eso es que lo comentas y lo expones de esa manera con tanto cariño y con tanta pasión. Pues bien, ahora, después de todo este periodo, de todo este tiempo en el que tú has tenido estas experiencias, María Isabel, ¿qué es a ti lo que más, podríamos decir, te apasiona de educar? Es pregunta que cuando digo pasión, digamos, decirla de una manera breve, la pasión que me mueve a mí para educar es que yo estoy haciendo y contribuyendo a un cambio del humano. Yo quiero humanizar a mis estudiantes, a mis colegas, a mis estudiantes de posgrado, de pregrado, porque si no nos humanizamos,
con el conocimiento no solo hacemos, sino que lo podemos destruir. Pero cuando nos humanizamos, el conocimiento lo vamos a llevar hasta el punto de trascender como persona o como ser humano. Eso es lo que a mí me lleva. Y para complementar precisamente esta pregunta, si tú podrías describir tu misión de vida en una sola frase, ¿cuál sería? La visión de vida es la formación integral y el desarrollo humano. Eso es lo que a mí me lleva. Al hablar de la formación integral, el primer paso tendría que ser el desarrollo del ser. El desarrollo del ser. Eso es. Y lamentablemente hoy se hace cuesta arriba para muchos profesionales en el área educativa, porque no se está desarrollando el ser, se está construyendo un conocimiento y muchos menos lo hacen transferirlos, sino que lo construye, pero ni siquiera lo transfiere. Entonces ese es un error que vivimos y a mí particularmente me inquieta eso y por eso me encuadro en eso, que hay que seguir trabajando de esa manera. Y para construir precisamente el desarrollo del ser, el primer paso, ¿tú crees que tiene que ser el autoconocimiento? Sí, yo pienso que me voy, Roxana, a los autos, como yo digo. Ujú. Y cuando lo hablo con mis estudiantes, ellos se ríen porque yo les digo que en la vida tenemos que tener muchos autos, Sí. muchos vehículos. Y dicen, ¿cómo? Ujú. Sí, pero profesora, si no tenemos para comprarlo. Exacto, porque esos autos están en ti. Y esos son autoconocimiento, la autoconciencia, la automotivación, la autoaceptación, la autoevaluación. Entonces, todos esos el autoconocimiento, es lo que me da a mí la razón de darme a conocer y de ser como debo ser. Ese es. Muy cierto. Y creo que a partir de eso, de esos autos que tú dices, que es muy evidente y necesario que prioricemos, ahí es que entendemos que el ser humano va a poder, podríamos decir, dejar de ser, de tener un pensamiento dual, ¿no? De que esto es bueno, esto es malo, esto es alto, esto es bajo. No. Yo creo que ahí vamos a poder entender, pues, ese arco iris de colores que tiene el mundo, la vida. Y vamos a poder realmente, en lugar de ser jueces, ser exploradores. ¿Tú crees que podemos llegar a eso? Sí, se han gestado cambios en la sociedad. Los jóvenes están cambiando, algunos para bien, otros está costando mucho, pero sí, hay que seguir explorando, hay que seguir construyendo y por eso yo siempre me ubico en el pluralismo moral. Ese pluralismo moral que tenemos que seguir trabajando. No importa que no sintamos que se está haciendo un cambio o que nos estamos acercando, pero ese pluralismo moral hay que construirlo con ese pensamiento de que sí vamos a irnos hacia allá, hacia esa ruta. Y por eso es que tenemos que unirnos, muchos profesionales, y estos programas hacen realmente que se vea la vida, la educación y la sociedad desde otro cristal. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy cierto y muy evidente, querida María Isabel. Pues bien, hemos terminado este primer bloque. Vamos a entrar al segundo, donde vamos a hablar de algo que definitivamente lo estamos viendo, lo estamos palpando día a día. Y es precisamente la educación en estos tiempos de crisis y de continuos cambios. Realmente vemos que el mundo está en crisis. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es precisamente una de las preguntas que nos encantaría conocer tu punto de vista. Muchas personas actualmente creen, ¿no?, que la educación no responde a las necesidades del siglo XXI. ¿Cuál es tu opinión? La educación no responde a las necesidades del siglo XXI, no porque no responde la educación,
sino porque los seres humanos, que son los conductores, los creadores, y que pueden hacer que la educación se vea desde otra perspectiva, no estamos haciendo el trabajo. La educación está, la currícula está, los planes de estudio están, los cambios se están haciendo, las transformaciones con reuniones, con directivos, con los ministerios, sí se reúnen y sí se debate, pero hay un gran rechazo, como digo yo, en los docentes, en los que dirigen eso, para lograrlo y para hacerlo, porque le falta motivación, le falta iniciativa, le falta creatividad y nos cuesta indiscutiblemente actualizarnos y capacitarnos. Hemos caído en una automatización de ver a la educación como de ir a la institución, hablar con los estudiantes y regresarme, o estar solamente enmarcada en evaluaciones que son realmente fuera de contexto, obsoletas, que ya no dan resultado. Hemos perdido el diálogo, la comunicación con nuestros estudiantes, la orientación con nuestros estudiantes, mirarle los ojos a nuestros estudiantes, el rostro, saludarlo, la buena empatía la hemos perdido. Entonces, estamos automatizados. Por eso es que todos los cambios son buenos, pero tenemos que sensibilizar a los educadores. Lo que tú Nuestros decías al estudiantes, principio. sí, los estudiantes son bellísimos. Hay estudiantes extraordinarios, pero ¿dónde estamos nosotros los educadores? Tenemos que sensibilizarnos, capacitarnos, actualizar con lo que tenemos en este siglo XXI. Excelente. ¿Y cuáles crees tú que son actualmente los principales errores, ¿no?, que seguimos cometiendo y que nos está impidiendo, que te digo, avanzar tal vez de mejor manera, con mejores resultados? Lo que nos está impidiendo es seguir manteniendo una educación tradicional, una educación enmarcada en lo obsoleto, memorizaciones. No queremos salir de las aulas 4x4, no tenemos proyectos, no tenemos cambios de evaluaciones, no le preguntamos a nuestros estudiantes cómo quieren trabajar, cómo quieren ser evaluados, porque hoy día hay una frontera abierta de hacer tantas cosas con nuestros estudiantes, hacer debates, hacer olimpiadas, presentar proyectos, defender proyectos, hacer música, hacer teatro, hacer y rescatar nuestras culturas de pueblo, de país, interactuar con otros estudiantes, hacer comunicación con otros profesionales. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hace Colombia? ¿Qué hace Venezuela? ¿Qué hace Bolivia, Perú? ¿Cómo administran realmente la dirección de una aula de clase con los contenidos? Entonces estamos automatizados, hacemos lo mismo, no queremos romper paradigmas. ¿Por qué razón? Porque no tenemos tiempo para hacerlo. Porque hemos caído en repetir y repetir, pero hemos obviado que los estudiantes están cambiando, que el mundo está cambiando, que las crisis nos están atropellando y que por eso es que tenemos que tener una buena empatía con nuestros estudiantes. No ser permisible, tener los preceptos de disciplina en el buen término, de exigencia, pero tenemos que ser empáticos con nuestros estudiantes y vamos a lograr muchas cosas más. Y ahí a colación lo que tú dices es muy cierto, porque mira, hay una máxima bien interesante y que dice, ¿no? Cuando me hablas, escucho. Cuando me muestras, observo. Pero cuando me involucras, aprendo. Entonces, si realmente entenderíamos el fondo de ese mensaje, realmente los docentes, yo creo que podrían revolucionar la educación, ¿no? Pero por una parte está
el tema económico, que creo que a nivel mundial los maestros no son valorados de la manera que deberían ser los mejores, por ejemplo, pagados, tener las mejores condiciones en términos de infraestructura, logística, ¿no? Para poder desarrollar realmente proyectos, para sacarlos, como tú dices, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes de aula y que vayan a través de esta metodología tan bonita que puede funcionar e incluso a los estados, a los países les puede hacer bajar sus costos, ¿no? Sus presupuestos a nivel de estado, como es aprendizaje-servicio, ¿no? Y empatizar que los estudiantes vivan la realidad que se vive en las comunidades. Pero ahí realmente lo que falta, creo que también es voluntad política. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, Muy ahora, interesante. de tu experiencia, querida María Isabel, sobre todo internacional, con todos estos eventos en los que has asistido, con el desarrollo de las competencias que tú tienes, la formación que tú tienes, ¿cuáles crees que deberían ser las competencias en este caso que nosotros, o sea, que tendrían que desarrollar nuestros niños y nuestros adolescentes para encarar, para afrontar, para llevar adelante su vida y pues tener un mejor futuro? El mundo nos está enseñando que nuestros jóvenes, desde niños, pues, y jóvenes, y también universitarios, tenemos que conducirlos en dos habilidades, que son las habilidades blandas y las habilidades duras. La teoría y la práctica. Y cuando hablo de las habilidades duras, las técnicas, tenemos que prepararnos en lo básico, que que seamos buenos lectores, escritores, manejemos la parte numérica, la tecnología, que vayamos con ella de la mano, con una ética indiscutible, y en la parte blanda, las habilidades blandas, que se vayan o nos vayamos también todos, docentes y estudiantes, preparándonos en estas habilidades blandas. Resolución de conflictos, el temor, el miedo, cómo voy yo a mis creencias, cómo voy yo a mis actividades diarias, a mi violencia, a mi respeto de persona, cómo hago yo para trabajar mi ser, cómo ser yo una buena persona, cómo ser una persona talentosa, cómo puedo ser líder yo en nuestras comunidades. Entonces, estas dos áreas que yo las veo, estos estudiantes, si nos preparamos nosotros con ellos, porque hay un grave error, que es que muchos de nosotros, los educadores, le decimos a nuestros estudiantes, prepárense, actualícense, asistan a eventos, pero nosotros no asistimos y nosotros no nos preparamos y no nos involucramos con ellos. Pero qué bonito sería, hay un evento, yo voy a ir, ¿quién quiere ir conmigo? Vamos a invitarlo, vamos a hacer esa socialización. Entonces, tenemos que conducir a nuestros estudiantes con una motivación también del docente. Pero a veces encontramos a docentes deprimidos por una serie de elementos que no encajan aquí, pero están deprimidos, están nerviosos, están en un estado de shock y no ven realmente el poder que tienen para poder cambiar a la sociedad. Porque de ese maestro, con esos alumnos, se generan las miles y miles de profesionales en el futuro. Entonces, si son bien formados, tendremos profesionales también auténticos en el futuro. Así es. Yo creo que, o sea, es muy, muy valioso lo que acabas de decir en términos de estas dos habilidades, ¿no? Y esas habilidades blandas, yo creo que son fundamentales que en la escuela, en el colegio, en el nivel primario, secundario, en la universidad y obviamente en los hogares, se trate, obviamente, de fortalecer. Porque además, producto de eso, y mira, realmente terminaba de leer un libro de Mario Alonso Puig, y ahí había una definición bien bonita que cuando uno realmente fortalece sus habilidades blandas, puede distinguir el ego del ser.
¿Por qué? Porque una persona egoísta, ¿qué es lo que hace? Por lo general, una persona egoísta dice, ¿no? Haciendo una breve descripción, el ego, ¿qué es lo que hace? Discute, perdón, exige, el ser Sí. pide. El ego quiere controlarlo todo, pero, ¿y el ser qué es lo que hace? Acepta la realidad y es la actitud con la que se muestra y puede, de alguna manera, responder a esa realidad lo que hace la diferencia. El ego, ¿qué es lo que hace? Discute y el ser influye. Entonces, esas cosas nos va a permitir precisamente fortalecer en la medida en la que, como tú dices, podemos trabajar en lo que son gestión de conflictos, fortalecer esa habilidad en lo que es liderazgo, en lo que es gestión del tiempo, que es tan importante, lo que es trabajo en equipo. Todas estas habilidades creo que es fundamental el que se puedan trabajar. Y en el lado Sí. de estas habilidades duras, creo que algo que no estamos haciendo con la debida responsabilidad y es importante, por ejemplo, incluir en las currículas desde pequeños educación financiera. Ahora ya estamos trabajando con lo que es inteligencia artificial, pero seguimos descuidando este otro tema, porque nuestros niños, nuestros adolescentes, ahora piensan, muchos creen, ¿no? Que el dinero baja poco más y del cielo. No Sí, saben sí. qué es un presupuesto, ¿no? Mm, Pero ¿para qué, no? sí. Y es importante ubicarlos en la realidad a partir precisamente de darles este tipo de contenidos. Entonces, yo creo que lo que acabas de decir es fundamental, es importante si queremos realmente dirigentes del mundo futuro, como decía Cuauhtémoc, ¿no? Ese libro tan bonito que tiene, Mm, hay que formarlos en estos dos aspectos, con estas dos habilidades. Ahora, sí. siguiendo, querida María Isabel, estamos definitivamente, yo creo, educando para aprobar exámenes. Continuamos con esa lógica, ¿no? Bueno, entre tanto tú pases, está bien. Y no Mm. así para resolver problemas. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Seguimos en esa dinámica actualmente? Sí, hay muchos educadores que lamentablemente están trabajando solamente para que el estudiante aprueba un examen, pero están olvidando, pues, ubicarlos a ellos en valorar la criticidad, el análisis, la reflexión, porque no se debe aprobar con un número, se debe aprobar por un conocimiento crítico, reflexivo, analítico, evaluativo, pero muchos lamentablemente, pues, como yo siempre repito esa palabra, se automatizaron allí, en que solamente memorizar, presentar el examen y aprobar, y con un número. Hay países que ya no están haciendo el número, sino solamente la cualitativa, aprobó o no aprobó. Hay otros que sí le colocan el número. Particularmente a mí me gusta es, ¿lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Qué te quedó? ¿Qué reflexión tienes? ¿Cuál es tu posición? Entonces, porque el número no, un hombre no es de número, un hombre es de conocimiento. El conocimiento no se cuantifica, se cualifica. Por eso es que siempre digo que hemos caído en esa automatización de hacer lo mismo. Hay docentes que tienen, lamentablemente, 10, 20 años repetidos en un año. Es más, sacan las evaluaciones anuales, llevan el mismo cuadernito con páginas amarillas y ya los estudiantes saben cuál es la evaluación que va a hacer ese profesor en el siguiente periodo. Pero ¿por qué no se hace un análisis creativo, innovando estrategias, técnicas, métodos, donde tengamos resultados? Con la tecnología la podemos usar, las clases invertidas. Eso es una cosa maravillosa. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque es trabajo. Porque cuando tenemos que investigar, nos cuesta investigar porque nos cuesta leer. Si nos gusta es copiar y pegar. Pero tú Exacto. lees, pero después que tú leas, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu análisis, tu Mm, criticidad? Entonces, correcto. ahí hemos caído en eso, lamentablemente. Así es. Muy cierto. Pues bien,
ya para terminar este segundo bloque, de todo lo que acabamos de, y sobre todo lo que tú destacas, María Isabel, ¿qué consideras o los cambios que consideras que son urgentes y necesarios hacer en el sistema educativo? Y que sobre todo en la región, en países de Sudamérica, tendrían que ser una prioridad. Los cambios tienen que venir indiscutiblemente de una educación de calidad. Y cuando hablamos de una educación de calidad, entran en juego todos esos indicadores, infraestructura, aulas modulares, que no usemos los pupitres, que usemos mesas modulares, que manejamos la tecnología, que no nos dejemos llevar solamente por evaluaciones, sino solamente por rendimiento, que tengamos conferencias, que tengamos ponencias, no solamente de invitados, sino que nuestros alumnos sean los ponentes, los conferenciantes, que hagamos proyectos de casos, historias de vida y los expongamos, que pongamos a los estudiantes a leer, a investigar, pero no copiar y pegar. Y si hacen copia y pega, ¿cuál es tu opinión de lo que copiaste y pegaste? Entonces, la tecnología hay que implementarla, no podemos dejarla a un lado. Y indiscutiblemente hacer proyectos. Con los proyectos se aprende mucho. Sí. A mí me gustan mucho los proyectos porque, aunque cuando ustedes han hecho esos eventos de esos proyectos, cuántas cosas no se han aprendido. Unos de un grupo con otros grupos y ellos y los mismos grupos, ¿cómo aprenden? De salud, de empoderamiento, de emprendimiento, de finanzas. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Hay que enfrentar al estudiante a la verdad. Y la verdad es la sociedad que está cambiando. Y esa sociedad requiere de esos estudiantes, innovadores, creativos, investigadores. Eso es mi postura. Excelente, realmente es muy importante lo que tú acabas de decir, querida María Isabel. Y es así que vamos a pasar al tercer bloque, donde vamos a hablar de un tema muy bonito, que la palabra a veces es un poco fuerte, pero necesaria, creo, y es precisamente de la educación disruptiva y el neuroaprendizaje. Podríamos decir, de las iniciativas, de todo lo que tú has podido ver a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿qué significa realmente la educación disruptiva, Marisa? La educación disruptiva se ha venido manejando actualmente con una gran penetración, pero la educación disruptiva ha estado en el contexto educativo desde su inicio, desde que se inició y se empezó a hablar de Piaget, desde que se comenzó a hablar de Montessori, de Paulo Freire, de Vygotsky. Todo está allí la educación disruptiva, porque la educación disruptiva es la ruptura, el modelo, el paradigma para tener una metodología de aprendizaje diferente. Y eso es lo que yo siempre converso con mis estudiantes. No que la educación disruptiva que está de moda, no. La educación disruptiva siempre ha estado presente en el sistema educativo. Y la parte que manejó nuestro querido y recordado Paulo Freire, cuando habla de la pedagogía del oprimido, de la educación bancaria, y cuando hablamos de Montessori, que habló de esas técnicas de ese niño que sea independiente en su aprendizaje, que no necesite del adulto, que desde niño aprenda a vestirse, a comer. Entonces, ahí hay una ruptura de un modelo, de una metodología. Entonces, ¿por qué hablamos de disrupción? Hay un desorden, hay un desorden. Pero ¿cómo lo arreglo? Con un modelo, un paradigma de aprendizaje distinto, diferente, de acuerdo al contexto donde yo estoy. Por eso es que nosotros los educadores, que se ha perdido, Roxana, que cuando llegamos al primer encuentro con nuestros estudiantes, tenemos que hacer una exploración. Esa exploración se ha perdido, que anteriormente le hacían
y le llamaba en algunos países evaluación diagnóstica. Esa evaluación diagnóstica es el primer encuentro con mis estudiantes para saber qué alumnos tengo. Porque dentro de los alumnos hay ya muchos muchachos que sí son aventajados. Tampoco podemos excluir, tenemos que incluir, pero sí yo como educadora tengo que saber cuáles son y quiénes son mis estudiantes para yo poder desarrollar mi metodología y que sea una metodología que trabaje la disrupción, porque yo voy a tener que implementar varias estrategias, varias técnicas con métodos de acuerdo a mi población. Muy cierto. Entonces, ¿cuáles podrían ser actualmente los mitos que se mantienen respecto a la educación disruptiva? La educación disruptiva, entre los mitos, es mantener la educación tradicional. Muchos de nosotros nos mantenemos en la educación tradicional. Y es más, Roxana, no sabemos muchos de nosotros diseñar las evaluaciones. Porque la evaluación no es para medir. La evaluación es que te da a ti la oportunidad para conocer las debilidades de mis estudiantes, donde yo puedo profundizar para que ese joven pueda aprobar con buen rendimiento. Sin una ética disruptiva, le llamo yo. Hay éticas disruptivas y esa ética disruptiva me impide a mí mirar con claridad a mis estudiantes. Entonces, la evaluación diagnóstica, la evaluación esa exploratoria, me va a ayudar a mí a salir un poco de la educación tradicional y poder implementar nuevas estrategias con mis estudiantes. Y la primera estrategia que tenemos que tener es la comunicación asertiva y efectiva. Una comunicación efectiva y asertiva, sin castigar. No podemos ser punitivos en las clases, ni tampoco excluir a nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes son valiosos. Sin estudiantes no tendríamos nunca maestros. Y esa es la gran realidad. Entonces, seamos esos maestros que motiven a nuestros estudiantes para que en el futuro tengan los brazos abiertos para tener una vida mucho mejor. Y ahí, tú, de la experiencia que tienes, ¿cuáles creen que son esas prácticas educativas que deberían desaparecer para siempre? Para mí la práctica que debe desaparecer es trabajar de forma tradicional, no siendo innovadora. ¿Qué es lo que yo voy a hacer como docente innovando? Por eso es que yo digo que ese primer encuentro de esa evaluación diagnóstica, conozco a mis estudiantes, luego planifico. Yo no puedo creer ni comprender cómo un docente me dice a mí que ya tiene la planificación del próximo año. No, no. Puedes tener una planificación de cuáles son los días que vas a ir, qué posibilidades vas a tener con algunas estrategias, pero tú no puedes planificar sin haber entrado a un aula de clase y conocer a tus estudiantes, porque de acuerdo a tus estudiantes es que tú vas a planificar. ¿Qué actividades? ¿Cómo vas a combinar la matemática con el juego? ¿Cómo vas a combinar la matemática con las olimpiadas? ¿Cómo vas a combinar el lenguaje con las dramatizaciones, con las composiciones? ¿Cómo vas a combinar la historia con la geografía? La cultura, ¿cómo la combinas con las habilidades técnicas? ¿Cómo la cultura la puedes llevar a una química, a una matemática, a una física? Todo eso se puede lograr, pero yo tengo que ir a mi primera clase a hacer esa evaluación diagnóstica y después yo planifico. Y cuando yo vaya a mi planificación, entonces ahí tiene que evocar todas las caras de mis estudiantes
y hacer. Y después irme al aula y decir, nosotros vamos a trabajar con esta planificación y nuestras valorizaciones, no es evaluación, nuestras valorizaciones, nuestras feedback los vamos a tener con estas actividades. Entonces los estudiantes empiezan a moverse de que yo no soy evaluado, sino que yo soy valorizado, yo no soy castigado, sino que yo soy orientado, yo no voy a tener castigos, sino que voy a tener recompensas. Entonces vemos a la educación de una manera de libertad de acción. Eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos hoy día que conseguir que nuestros estudiantes sigan enamorados de la educación. Pero para eso tenemos que enamorar también a los profesores, a los docentes. Son los primeros que tienen que estar convencidos de eso, ¿verdad? Así es. Yo creo que Vocación, sí, vocación. la Eso es vocación, lo que nos está faltando, vocación. recuperar la vocación, porque Ujú. algo que tú dices, y es muy cierto, esa evaluación diagnóstica además les permitiría, ¿no? Conocer a sus estudiantes a partir precisamente, y ya antes sabíamos que los maestros se desenvolvían, podríamos decir, y consideraban que sus estudiantes solamente tenían dos formas, ¿no? Los tipos de inteligencia en este caso, ¿no? La Ujú. cognitiva, ¿no? Y la Ujú. matemática, o sea, la lógico-matemática, perdón, y la lingüística, ¿no? Pero ahora, con Ujú. todos los estudios, las investigaciones que se han ido dando a lo largo del tiempo, vemos que los niños tienen diferentes formas de aprender. Entonces, ¿cuándo es que Sí. yo voy a conocer esas formas de aprender? Es a partir de lo que tú dices, de esa evaluación diagnóstica, ¿no? Que me va a dar Ujú. pequeñas pautas y poco a poco yo iré también incluso, eso me va a permitir, de alguna manera, pues, construir vínculos, ¿no? ¿Para qué? Eso es Para muy no hermoso. ser un docente más, sino ser, como decía, y ahí en la colación, lo que decía en alguna oportunidad Marcelino, ¿no? El Ujú. tutor, o sea, un Tutor. docente tutor, donde yo realmente oriente, guíe, acompañe y no castigue, sancione y etiquete, ¿no? Que eso es lo que a veces más hacemos y ¿qué es lo que estamos haciendo? Muchas veces destruyendo vidas, ¿no? Porque los chicos, Hablando del doctor Marcelino, realmente Roxana es un trabajo extraordinario, sí, porque hay que tener primero amor profundo así, a querer tener un docente ideal, así, exitoso, pleno, como lo así, plantea él, exitoso, pleno, pero ese docente tiene que formarse y tiene que ser es un tutor. exacto, Ese tutor, eso es lo que necesitamos. Ese ah, tutor que está en la multidisciplinariedad. ujú, ujú, Es sí. así, muy cierto. Ahora, si tú pudieras, María Isabel, diseñar un modelo de escuela, ¿cuál sería ese modelo empezando de cero, ¿no? ¿Cuál sería ese modelo que te gustaría que pueda funcionar, ¿no? En tu país y en la región? Yo idearía un colegio o una escuela libre, que no estemos en esas cuatro paredes del salón de clase, que hoy nos tocaría la clase de campo, que hoy vamos a ir al museo, que hoy voy a ir a un laboratorio de ingenieros, que hoy vamos a ir a las empresas a conocer cómo es realmente la rendición, la finanza, que nos vamos a ir hoy en día a las plazas, a los parques. ¿Qué necesitamos? El planeta, la limpieza, la siembra. Nos vamos de pronto a una casa de cultura a ver bailes, danza, canto, música, pintura, exposiciones, y todo tiene que ir vinculada con la asignatura en ese momento, el seminario que se esté dictando. Pero sí tiene que haber una vinculación entre estos, por eso tienen que ser ejes transversales, ejes transversales. Las ciencias sociales es un eje transversal, la ética es otro eje transversal, la música, la cultura, el baile. ¿Cuántos jóvenes desconocen realmente cuáles son de su país
el himno, el escudo, la bandera, la planta, la flor auténtica, el lema, cómo se originó, cómo se origina la cultura, la música tradicional, todo lo que está de moda me parece bueno, porque es parte de la evolución de los jóvenes. La música que les gusta, la bachata, todo eso, la música, el rap, pero vamos también a conocer nuestros orígenes, nuestra historia cultural. Y para eso hay que salir un poquito de esa forma tradicional, mecanizada, que tenemos que desarrollar son los contenidos estos, los objetivos estos, el primer capítulo esto. No, vamos a romper. Vamos a hacer una planificación novedosa, auténtica, realista, de acuerdo a la necesidad de nuestras empresas, de nuestra comunidad y de las necesidades que tenemos en las comunidades. Vamos a enseñar a los niños a cocinar, a pintar, a tejer. ¿Por qué no? El día de mañana no tienen familia y no saben cocinar. Eso son cosas sencillas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Oye, eso lo puedo hacer yo en matemáticas. Vamos a hacer un supermercado, cuánto gastamos, vamos a hacer un informe de ingreso-egreso en estadística, cuáles son los productos que necesito, cómo hago una torta, cuántos los elementos, los ingredientes que necesito, una taza, un cuarto, un litro. Ahí estamos manejando los números. Entonces, yo diseñaría una escuela libre, con muchos espacios verdes, con playas, con museos, con visitas, excursiones, donde vayan las excursiones la familia, los directivos, los maestros. Invitemos a los padres, porque quizás en el hogar no tiene la posibilidad de dialogar o no hay el tiempo. Pero a lo mejor en esa excursión, padres con padres, hijos con otros hijos, sí hay la socialización. Eso sería ideal. Realmente es un sueño que se puede hacer realidad. Es Claro solamente que sí. Tener tiempo y tener esperanza. eso, exacto, exacto, es muy cierto. Pues bien, vamos a pasar ahora al cuarto bloque, que es otra de tus áreas de especialización y en lo que has trabajado bastante, María Isabel, y es derechos humanos, liderazgo y transformación social. Como defensora de derechos humanos, ¿qué relación existe, María Isabel, entre la educación y la construcción de ciudadanía? La educación se vincula con el ciudadano 100%. Para ser un buen ciudadano, tengo que formarme, porque voy a conocer sobre mis deberes y mis derechos. Y las personas dirán, bueno, pero María Isabel siempre está hablando que tenemos que leer. Claro, para yo aprender tengo que leer. Es más, Roxana, la lectura multiplica mi léxico. La lectura multiplica mi narrativa. Y cuando la escribo, multiplica mi oralidad. Entonces, cuando yo leo, hablo y escribo, me estoy convirtiendo en una persona que narra los hechos de acuerdo a la lectura, pero que también se coloca una parte de mi ser, de mi vocación, de mi proyección, de mis brechas, y tengo que irlas eliminando. Porque ¿cuántos niños no hablan porque tienen miedo? Pero no porque tienen miedo, sino porque nunca lo han hecho. Porque en casa solamente es 2 o 3 palabras y no hay diálogo, no hay conversación, no hay comunicación. Entonces, esto es fundamental, que nosotros podamos hacer estos ejercicios en casa, en la escuela, con nuestros amigos. Vamos a hablar, vamos a leer, vamos a colocarlos para que sean ellos los conferenciantes, los ponentes, los que hagan los conversatorios, las charlas. No tengamos que tener tantos invitados, sino que estos jóvenes sean los pioneros ya de una nueva generación cósmica, una generación planetaria, una generación renovada y sobre todo humana. Eso es. Y desde tu punto de vista,
¿Qué papel, qué rol desempeña la educación en la prevención de la violencia, en la discriminación y en la exclusión? Sabemos que se mueven muchos aspectos, específicamente en violencia. Casualmente el lunes tuvimos una reunión de el grupo que yo formo parte, que son los Héroes Azules, donde estoy como comisionada de la educación aquí en Cabimas, donde vivo. Y realmente nos trajo el enfrentamiento que se vive en las escuelas con la violencia, con el bullying, con el manejo de algunas drogas que a veces hacen los niños con concursos, competencias, y hay violencia, porque la violencia puede ser oral, verbal, gestual, física, emocional, sexual, pero esto es lo que nosotros tenemos que hacer, formarnos, educadores, protectores municipales, estadales. Y para eso tenemos nosotros primero que constituirnos como los garantes de los derechos humanos, que le pertenecen a todos los seres humanos, adultos, adolescentes, animales. Yo pienso que aquí entraría perfectamente, Roxana, la teoría del antropocentrismo. El antropocentrismo me lleva a mí a respetar lo animal, lo vegetal y lo humano. Y cuando yo combino todo eso en una sociedad ambientalista, ecologista, un planeta libre de daño, ¿quién lo daña? El ser humano. Entonces allí la educación entraría para formar a los niños, pero antes a los padres, a los docentes, y estaríamos con seguridad de que entra la ciudadanía, como lo respondimos anteriormente, entra la educación, entran los derechos humanos, pero conocer cuál es el protocolo de deber y de derecho. Hay que diferenciarlo. Es más, las leyes, dar clases de leyes a nuestros estudiantes, de derechos. No solamente tengo que ser abogado y conocerla, todos tenemos que empezar a estudiar, a leer, a investigar, porque el mundo va rápido y mi aprendizaje de ayer no es el de hoy. Y el comportamiento de ayer no puede ser el de hoy. Entonces tenemos que ir rápido buscando información, no para ser mejores que otros, sino para comportarnos mejores que otros. Para ser una mejor versión que el día de ayer. Porque la única Exactamente, competencia válida es con el que fuiste ayer. Bien, exactamente. es cierto, tienes toda la razón, María Isabel. Y ahí precisamente, ¿cuáles crees tú que son los mayores riesgos para una sociedad que deja de invertir en educación? Las sociedades que dejan invertir automáticamente y que conducen a la pobreza. Cuando no hay inversión en la educación hay pobreza, hay miseria y se generan los vicios. Y dentro de los vicios están los malos comportamientos. Porque a veces creemos que el vicio es fumar o consumir drogas o alcohol. El vicio también es malos comportamientos, agresivos, violentos, que lo generan indiscutiblemente también el alcohol, las drogas y la mala formación y la mala conducción del pilar fundamental que es el hogar, la familia. Hay que ir rescatando papá, mamá, hijos, cómo debemos comportarnos, cómo nos debemos tratar, cómo nos debemos hablar, sentarnos nuevamente a la mesa, a desayunar, a almorzar y a cenar, y a compartir ese plato de comida simple, sencillo, en familia, y antes dar las gracias por lo que estamos consumiendo. Eso se ha perdido, eso se ha perdido. Y por eso es que el ser humano camina comiendo, habla comiendo, porque no nos hemos percatado que esa educación simple la estamos perdiendo. Esa Y educación en por eso, valores. Mm. exacto. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que hacer anclaje. El encuadre tiene que ser allí. Y es por eso que creo que
los primeros años de, podríamos decir, en primaria inicial o en los primeros años de nuestros hijos, la importancia que tendría que darle el sistema educativo es precisamente en fortalecer esos principios y valores, ¿no? Sí, señor. Para que ellos, Sí, señor. porque son el cimiento de toda sociedad. Ajá, así mismo es. Yo creo que tienes mucha razón en lo que acabas de decir. Ahora vamos a, ya para ir cerrando el programa, estas son preguntas divergentes, ¿sí? Y bueno, la central es la siguiente. ¿Qué idea de la mayoría de las personas considera cierta sobre que la educación debería ser desaprendida para construir una mejor sociedad? La educación tiene que ser desaprendida, pero desde el pilar fundamental, porque no todo en la educación es malo. Hay muchos aspectos que son muy positivos y lo dicen nuestros planes de estudio, nuestra currícula, los ejes transversales, nuestros distinguidos maestros, profesores, investigadores. Pero hay algunos aspectos que tienen que ya estar ya desaprendidos, desvinculados de nuestro contexto, de nuestro sistema educativo. Y un aspecto que tiene que ser totalmente desaprendido es deja de actuar de forma tradicional. Deja de enseñar memorísticamente. Enseña con una sola razón. Pon a tus estudiantes a analizar, a pensar, a aportar. Y eso, con eso, ese joven va a volar. Y la carrera que va a estudiar le va a ir bien. Ponlo a hablar, escúchalo, conversa con él. Pero cometemos errores que siempre seleccionamos en el aula los que creemos que son mejores. Y todos los estudiantes son buenos. Lo que pasa es que no le damos oportunidad de demostrarlo. ¿Cuántos estudiantes ustedes allí en la fundación con los proyectos se han dado cuenta y de pronto ven a exponer a un estudiante que ni se imaginaban que lo podía hacer? Y de pronto se han sorprendido de las investigaciones que han hecho. Y yo que he estado allí presente, me he dado cuenta. La facilidad, la oralidad, la expresión, la investigación, las presentaciones, la parte tecnológica, cómo la han manejado. Entonces, vamos a darle la oportunidad a nuestros jóvenes de demostrar lo que ellos son capaces de hacer. Tengamos fe en ellos. Los maestros tenemos que tener fe en nuestros estudiantes, así como ellos tienen fe en nosotros los educadores. Sí, sí, es fundamental lo que dices. O sea, que entre estudiantes y docentes no sea el título o el rol lo que nos una, sino el hecho de que somos personas y tratarnos bajo el paraguas del respeto y la empatía. Y creo que así vamos a salir adelante, ¿no? Sí. Y bueno, es eso. Es muy, muy importante lo que acabas de decir. Preguntas rápidas, querida María Isabel. Un libro que todo educador consideras que debería leer. Bueno, yo pienso un libro un poco difícil. Yo me voy siempre por Varios. la pedagogía, por Freire, por Jean Piaget, por Montessori. Esos son mis pilares allí. Está Ken Robinson, que es magnífico. Ken Robinson también es muy bueno. Y hoy día, pues, imagínate, tenemos los aportes de Marian Rojas, que es una mujer psiquiatra que nos da no solamente en la educación, sino en la parte emocional. Y hasta cuántos no filósofos hemos tenido en nuestras manos, y ahí los vamos y los tomamos en cuenta. Pero tener a Jean Piaget y tener a Paulo Freire en nuestra biblioteca, en nuestros haberes como docentes, es fundamental, porque allí parte todo, allí parte, acompañado de María Montessori. Exacto. Sí, eso te iba a decir. María Montessori realmente es un excelente referente. Sí, referente 100%. Así es. Una habilidad que todo niño debería desarrollar. Las habilidades son las blandas que deben manejar. Todos los niños deben tener habilidades blandas y manejarlas y conocerlas y desarrollarlas. Hay algo que con su psicomotricidad fina y gruesa debemos enseñarles: a correr, a jugar,
a bailar, a comer, a pasear. Vamos a dirigir a nuestros niños a que sean realmente independientes para que sufran menos en el futuro. No quiere decir que sean solitarios, no, que sean independientes, que puedan comer solo, que puedan preparar su desayuno, que puedan jugar, que puedan bañarse, siempre con la supervisión cercana de los padres. Pero hay que enseñarlos sus habilidades blandas, a manejarse, a trabajar en grupo, a no tener peleas, a no tener conflictos, a incluir a sus amiguitos, a prestarles sus juguetes. Eso lo tenemos, los hacen realmente hombres que puedan y compartir y no se hacen egoístas. El niño que comparte en su niñez como adolescente no es egoísta y ese ego no lo tiene muy marcado, Mm, mm, se minimiza. Muy cierto. Una palabra que defina el futuro de la educación. La humanización, Eso creo que la es humanización. fundamental. Ese es mi norte, la humanización. ¿Qué te gustaría que dijeran de tu legado de acá a unos años? Yo pienso que la palabra o la frase, María Isabel fue una mujer auténtica, Eso es auténtica. a veces lo que más miedo tenemos, ¿no? Eso es lo que más miedo tenemos, ser auténtica. Y la autenticidad entran tantas cosas que son muchas las que van a decir. Y alguien pudiera preguntar, pero auténtica ¿cómo? Ujú. Real, sincera, correcta, bondadosa, estudiosa, valiente, ser una persona auténtica. Porque como soy auténtica como persona, tengo que ser auténtica como educadora. Yo no puedo ser auténtica como persona y no educadora, porque me estoy mintiendo a mí misma. Estoy hablando de un modelo que no soy, de un ser humano que no soy. Entonces uno tiene que ser auténtica en todo, en el trabajo, en la casa, con los hijos, con tu esposo, con tu familia, con tus estudiantes, auténtica, real. Eso es lo que uno a veces y no lo encuentra. A veces encuentra máscaras, caretas, Y ¿verdad? ahora Mentiras, filtros. falsedad, Ay, falsedad. Entonces, egoísmo, envidia. Entonces, ser auténtica, decir lo que sientes, lo que eres, en todos lados. Eso es sí. fundamental. Y bueno, ya para cerrar, querida María Isabel, ¿cuál sería tu mensaje para los padres, para los maestros, para los jóvenes de Latinoamérica, de nuestra región? ¿Qué es lo que querrías decirle en relación precisamente a la importancia que tiene la educación en la vida de las personas? El mensaje sería padres, madres, familia, jóvenes, docentes, comunidad. Si trabajas el amor, consigues el cambio que quieres, pero tiene que ser un cambio de adentro hacia afuera. Dar amor para recibir amor. Dar respeto para recibir respeto. Y entender siempre que como estamos en una globalización, una transmodernidad, una ruptura de un paradigma, tenemos que prepararnos en el amor, para el amor y tener una sociedad limpia, pulcra, ética y pensar siempre en tener los brazos abiertos para las nuevas generaciones. No nos cerremos, abramos abrir nuestros brazos porque la generación futura nos necesita. Eso es lo que yo puedo decir. Amor, das amor, recibirás amor. Muy cierto. Gracias, María Isabel. Y sí, tienes toda la razón, las nuevas generaciones nos necesitan y nosotros necesitamos de ellas. Entonces ahí creo que lo que comentabas también un principio, ¿no? Este aprendizaje intergeneracional es sumamente importante en este momento, porque aprendemos mucho de los jóvenes desde los niños, e incluso nos enseñan Sí, claro. y nosotros Ujú. también podemos dar muchas veces.
nos sentimos las personas que ya somos grandes, que estamos por encima de los 50, que a veces no nos valoran, pero no es así, Ajá. no es Sí, así. no, ya está vieja, ya no sirve. Y resulta que Tenemos esa mucho que dar. experiencia, claro, tenemos mucho que dar. Ahora que dice ahí Roxana, y ya yo sé que terminamos, que dijiste que lo hemos aprendido de los niños. Sí, fíjate, hay un caso que me llamaba la atención en una escuela y un niño de cuarto grado y la maestra llevó un pollito, un pajarito, y lo llevó en una jaula. Y el niño miró el pajarito y le dijo, maestra, no me hace daño. Y yo le digo, la maestra le dijo, ¿por qué crees que le hace daño? No sé, porque como está encerrado, puede estar bravo porque no está afuera. Entonces la maestra lo miró y le dijo, ¿y qué quieres tú que haga? Que lo dejes suelto para que él pueda volar e ir a donde quiere estar. Entonces, fíjate esa autenticidad de ese niño. Y que si nos ponemos a analizar, Rosana, eso es muy cierto. Dale libertad al hombre para que él decida a dónde quiere ir. Pero antes, dale las normas de cómo se tiene que comportar. Eso es ética y valor. Gracias, María Isabel. Realmente ha sido un Bueno, ¿no? espacio increíble, mucho Bueno, aprendizaje. hermoso. Sí, Gracias, hermoso, ¿verdad? hermoso. Y gracias a ti y felicitaciones por estos episodios que yo pienso que van a ser bastante educativos, formativos y que yo sé que les va a ir bien y que la gente va a estar complacida del trabajo que ustedes hacen, porque siempre es un trabajo limpio, pulcro y eso merece respeto. Estamos a la orden desde Venezuela. Un gran abrazo para ustedes, para la fundación. Que sigan los éxitos de esta manera. Muchas gracias, María Isabel. Gracias por tu tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Así es, gracias. Bendiciones, feliz noche. Gracias, María Isabel.